¿cierto? Ya, gracias. Bueno, como decía el hermano Víctor, es increíble cómo ha pasado el tiempo. La frase típica, ¿cierto? Como ya hemos visto casi todos los temas, efectivamente. Carlos, disculpa, tu Sí, micrófono tiene mucho soplido, el aire parece que está. ya a ver. Aléjalo un poco por el costado, Ahí, dices a mí. Por ahí ahí. sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Bueno, les decía que el tiempo ha pasado súper rápido y gracias al Señor hemos estado desarrollando este tema que yo no puedo dejar de recordar el tremendo desafío que nos planteó el hermano Víctor en su momento, un fierro caliente que nos pasó y gracias al Señor, como siempre, Él nos sorprende y ha sido muy fiel. Yo por lo menos he sido muy bendecido en esta doble función de oyente y expositor. Y yo creo que la expectativa que tenemos todos es lo que plantea el hermano Víctor, que esto se pueda hacer realidad en nuestros corazones y en nuestra vida de iglesia. El último tema que tenemos para compartir y que bien dijo el hermano, no es la última sesión, va a ser la siguiente si el Señor lo permite, es algo quizás poco convencional, en el sentido que es una revisión histórica. ¿Ya? Este última sesión, voy a compartir pantalla, eh, se titula, a- así le quise colocar, esta vez me voy a acompañar de un Word. A ver, denme un segundito si puedo mejorar esto. A ver si funciona así. Ya, ahí sí está más centrado la imagen. Eh, Le coloqué de esta manera, algo sobre la historia de la iglesia, ya, porque si quisiéramos hablar de la historia de la iglesia, estaríamos mucho tiempo aquí hablando, pero traté de plantearlo así para regular expectativas o ajustar expectativas, algo sobre la historia de la iglesia. Entonces quiero hacer un bosquejo general. Lo primero que voy a hacer en esta sesión, quiero hacer un barrido, ¿ya? Creo que son 5 o 6 puntos que corresponden a 5 o 6 etapas a lo largo de una línea de tiempo imaginaria que vamos a tener. Y luego el próximo martes, si el Señor lo permite, me voy a centrar en alguno de esos puntos, ¿ya? Que considero que históricamente son relevantes y pueden bendecirnos mucho. Yo les quiero recordar una definición secular respecto a la iglesia, muy general, pero, perdón, de la historia. La historia estudia, ¿cierto? Hechos pasados que nos permiten también comprender el presente, ¿ya? O sea, la historia, el presente es el resultado de la historia de diferentes hechos, aciertos, desaciertos, lo que sean, pero es la resultante. Y algunos dicen también que mirar el pasado para comprender el futuro y para proyectarnos, perdón, mirar el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro de una mejor manera, no cometiendo los errores del pasado, etcétera. Pero yo creo que revisar esto nos va a permitir entender un poco cómo hemos llegado hasta acá, ¿ya? O por qué hemos llegado hasta acá. Eso como primer punto. Como segundo punto, anoté por aquí una frase, me puse un poquito reflexivo mientras estaba viendo este tema. eh, una frase propia, no son tan bonitas como las que creen otros hermanos, pero por lo menos es mía, así que les pido misericordia. Eh, Le puse algo así como, Dios no navega en las aguas turbulentas y caóticas de la historia. O sea, Él no va en un barco y la historia lo sorprende, sino que Dios dirige la historia y la usa para cumplir su propósito. ¿Ya? Puede que a nosotros los hechos nos sorprendan y nosotros de hecho no conocemos el día de mañana. La Biblia eso nos dice, el día de mañana tiene su propio afán, su propio mal y nosotros no lo conocemos.
Pero en el caso del Señor no es así. Él no navega en aguas turbulentas e impredecibles de la historia, sino que Él tiene la historia, el transcurso de los hechos en su mano, y Él la usa, la historia, para cumplir su propósito. ¿Ya? Él la tiene todo bajo control. Esa era una segunda idea preliminar. Y la tercera idea y última de carácter preliminar es que cuando miramos la historia, aún inclusive el más ateo de los ateos, sobre todo en el mundo occidental, está obligado a reconocer, lo voy a plantear así en términos súper categóricos, yo creo que aunque sea muy ateo, está obligado a reconocer que el cristianismo ha influido en una gran manera a la sociedad actual que nosotros hoy día conocemos. Sí, puede ser para mal y para bien, pero principalmente para bien. El arte, el idioma, la política, las leyes, la composición de la familia, las fechas del calendario, la música, descubrimientos, inventos, han sido influenciados por el cristianismo. ¿Ya? Alguien que piense que a lo largo de la historia los cristianos no han aportado nada o no han dejado ningún legado, no han hecho ninguna contribución, voy a ser categórico de nuevo, es alguien que no conoce la historia, ¿ya? Sobre todo si miramos aquellos países donde después de la Reforma Protestante, precisamente este enfoque protestante logró calar en lo profundo de las sociedades, pudieron desarrollarse con mucha fuerza, precisamente por lo que la cultura protestante significó, ¿ya? Y inclusive antes de la Reforma, también en América, aparejado con el descubrimiento de América y la conquista, en algunos casos de muy mala manera, se trató de inculcar el Evangelio, eh, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que la historia está muy marcada e influenciada por el cristianismo. ¿Ya? Bueno, dicho esto, que eran ideas introductorias, repito, quiero hacer un barrido espero alcanzar a hacerlo hoy, ese es el desafío, por unos capítulos de la historia, y la próxima sesión vamos a referirnos puntualmente con mayor profundidad a alguno de ellos. Bueno, el primer punto, eh, sobre la fundación e inicio de la iglesia. ¿Ya? A ver, voy destacando aquí para que no nos perdamos respecto a lo que estoy hablando. ¿Cómo no mencionar, en primer lugar y con mucha convicción, con mucho gozo, con mucha fuerza, las palabras de Jesús en Mateo 16-18, donde Él promete y se compromete, lo voy a decir así, a edificar su iglesia? ¿Ya? Él funda sobre sí mismo la roca eterna, la iglesia. Y Él mismo, además de ser el cimiento y la piedra angular, Él mismo se compromete y empeña su palabra, en cuanto a que Él mismo iba a edificar su iglesia. Eso lo podemos ver a lo largo de los siglos y es motivo de gozo, de convicción, de fuerza, acá en el siglo XXI, que así ha sido. Yo no sé si ustedes pueden corroborar esto, pero yo por lo menos lo digo, amén, así ha sido, gracias Señor, no has fallado a tu promesa. Si la iglesia permanece en pie, es porque Cristo ha cumplido su palabra en cuanto a guardarla, edificarla, custodiarla, defenderla, etcétera, etcétera. Entonces, eso como primer punto. Luego avanzamos un poco, el Señor ya asciende a los cielos. Hechos capítulo 2 nos dice que se conforma o llega este día, el Pentecostés, y la iglesia, ¿se acuerdan ustedes los que fueron sacados hacia afuera e insertados en esta asamblea? Empieza a funcionar con el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Eh, Allí empiezan a activarse algunos dones, algunas gracias. Yo les recuerdo, por ejemplo, cuando Pedro predica de manera magistral ese día,
dirigido y guiado por el Señor y se convierte en 3.000 personas, ya 3.000 personas, si no me equivoco, sin contar a las mujeres, ¿cierto? Generalmente se contaba a los hombres. Tiene que haber habido por ahí más de una hermana, ¿cierto? O sea, de verdad que fue una pesca. Se cumple nuevamente la palabra de Jesús para con Pedro: yo te haré pescador de hombres. Allí Pedro ya en pleno ejercicio en el seno de la iglesia. Eh, bueno, después lo que ocurre o lo que ocurre a partir de ese día es que la iglesia eh, ahí está un poquito corrido, se asienta, ya, o se establece en la ciudad de Jerusalén, ya, el primer asentamiento en Jerusalén. Allí los primeros que se convirtieron fueron judíos, pero desde ya se empieza a cumplir esto de esta especie de apertura donde también se convierten gente de otras naciones, ¿ya? Debemos recordar que al principio estamos aquí en plena transición, si se quiere. eh, la iglesia fue mirada con bastante recelo por los judíos tradicionales u ortodoxos, porque se miraba como una secta, ¿ya? Como una secta podían ser, alguien habrá dicho, mira, estos son como los fariseos, como los saduceos, como los esenios, o quizás por lo apasionados podían haber dicho estos son como una especie de celotes, no sé, pero al principio no se veía con tanta claridad eh, quiénes eran, no se entendía. Yo les invito a usar un poco la imaginación. Apareció este grupo, más encima hablaban en otros idiomas, nadie entendía mucho de qué se trataba y se asentaron primeramente en Jerusalén. Sin embargo, y aquí lo destaco como el punto D, sin embargo, había una característica muy particular. Los apóstoles, lo que predicaban ellos, los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles, era un mensaje totalmente diferente a lo que los judíos enseñaban. Totalmente distinto. O sea, si alguien pensaba que eran una secta como los fariseos, como los saduceos, se marca una diferencia, era distinto. Hablaban de que Jesús, aquel que había muerto, había resucitado y había ascendido, era el rey ungido, el Mesías. Ya, y este mensaje eh, llevaba implícito, yo les quiero recordar, yo sé que usted ha leído el libro de Hechos, una acusación contra el pueblo judío. ¿Se acuerdan los primeros mensajes? El Jesús a quienes ustedes mataron. Entonces, hermanos, si había alguien valiente, eran nuestros primeros hermanos para en ese tiempo eh, predicar de esa manera el mensaje que llevaba una interpelación, una acusación. Y esto enfureció mucho a los líderes judíos y a algunos en particular que todos nosotros conocemos, como por ejemplo Saulo de Tarso, quien empezó a perseguir. ¿Se acuerdan que la Biblia nos enseña que él incluso crujía sus dientes? O sea, era tal la rabia, el rechazo que tenía para con los nuevos creyentes que quería exterminarlos, ¿ya? Eh, bueno, vamos rápido, pero estas son cosas bastante conocidas, por eso que vamos así, y como les dije, la próxima semana vamos a acentuar en algunos puntos. Eh, la letra E dice, y esto también es literal en la escritura, ustedes recuerdan cuando la Biblia nos dice que la salvación viene de los judíos. O sea, no podemos desconocer que el cristianismo tiene raíces en el judaísmo, ¿ya? Esto no podemos desconocerlo. Esto también, precaución, por favor. Hay hoy día, y lo vamos a ver en la parte final de este recorrido, algunas iglesias que han hecho una especie de sincretismo entre el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo y se han vuelto, voy a ocupar el término que aparece en la Escritura, entre comillas, como una especie de judaizantes en nuestros tiempos y celebran algunos ritos y algunas prácticas y algunas fiestas que, según yo entiendo, no han sido instruidas por la Escritura para que la iglesia las recoja, sino que ustedes se darán cuenta que algunos, por ejemplo, ocupan muchísimo la estrella de David
o algunos estandartes, y si me lo permiten, en mi impresión, de repente le dan mucha connotación mística. Yo creo que es correcto que en la iglesia podamos enseñar y podamos comprender un poco de historia judía, pero debemos entender además que hoy día la iglesia responde a otro pacto. Recordemos que hablamos del nuevo pacto. Y hay ciertos excesos que, en mi opinión, y lo digo con bastante respeto, no aplican y que para agravar todavía más el error, están muy revestidas de mucho misticismo, incluso a veces se enfatiza en ciertos amuletos. No sé si algunos han visto el candelabro o candelero de los 7 ganchos en alguna iglesia, y le dan una especie como de pseudo lugar santísimo a un rinconcito, y en realidad, hermanos, yo creo que eso no es correcto, ¿ya? Lo que sí es correcto es reconocer, la misma Biblia lo dice, que el cristianismo viene del judaísmo. ¿Por qué? Bueno, el punto F. Sabemos que en el Antiguo Testamento se profetiza mucho respecto de lo que después en el Nuevo Testamento vemos cumplirse. Existen más de 300 profecías mesiánicas que encuentran perfecto cumplimiento en la persona de Jesucristo. Hermano, y un pequeño paréntesis acá. Eh, ¿Usted le ha pasado que a veces en un grupo de personas nos cuesta ponernos de acuerdo? A mí sí, en diferentes lugares, con los hermanos, en el trabajo, qué sé yo. Ustedes saben que la escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios, pero escrita por diferentes hombres, en diferentes épocas. Inclusive, muchos hermanos escribieron sin tener a la vista otros libros. O sea, no es que yo haya escrito un libro determinado y haya tenido todos los demás a la vista para escribir uno nuevo. Y aún así, la Biblia tiene perfecta coherencia. Cuando les digo yo que más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, principalmente Isaías, los Salmos, se cumplen en la persona de Jesucristo, eso habla de un nivel de coordinación y de perfección solamente que pudiera ser resultado de la inspiración divina. Porque si estando presente un grupo de personas nos cuesta ponernos de acuerdo, es absolutamente imposible que personas que ni siquiera se conocieron, que distaron de siglos entre sí, tuvieran tal grado de coherencia. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra por estas cualidades. Bueno, ahí empieza a gestarse y se funda y se inicia la iglesia, ¿ya? Después quiero hablar, a ver si me acompaña aquí el cursor, de un segundo capítulo que denominé el crecimiento de la iglesia. Ya la iglesia está ahí, todavía en medio de los judíos, asentada en la ciudad de Jerusalén. No se entiende muy bien de qué se trata, no se entiende muy bien a quienes siguen, pero la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a expandirse. Y saben que, hermanos, me gusta decirlo de esta manera, con poder, con autoridad, con respaldo de Dios, con valentía, la iglesia cohesionada. Dios permita que esto se vaya volviendo cada vez una realidad más latente en medio nuestro. El respaldo del Señor, la autoridad, una iglesia, hermanos, que no estaba exenta de problemas. Yo quiero decir esto, y de verdad quiero decirlo muy fuerte y claro. La iglesia primitiva no estaba exenta de problemas. Por favor, lea las cartas de Pablo a los filipenses, a los corintios, a los hermanos que estaban en Éfeso. Tenían serios problemas. Quizás algunos menores, otros iguales o mayores a los que nosotros podemos enfrentar. Pero eso no quiere decir que el Señor no estaba con ellos. El Señor les daba los mecanismos, les daba las soluciones para salir adelante y seguir avanzando. Bueno, aquí quiero destacar eh, que la iglesia ya estaba siendo abierta a los no judíos. Ya la iglesia, por esencia, está abierta a los gentiles. Por ejemplo, ahí menciono a Felipe. Felipe en Hechos capítulo 8, él predica a los samaritanos, ¿ya? El apóstol Pedro predica a gentiles. Voy a anotar aquí por si alguien está tomando nota. En Hechos, voy a anotar solo el capítulo para que ustedes lo revisen. En Hechos capítulo 8, Felipe predica a samaritanos. Pedro, por ejemplo, en Hechos
capítulo 10, eh, predica a gentiles en la casa de Cornelio. ¿Y para qué decir al mayor evangelista a los gentiles, dicen algunos, el apóstol Pablo? Que ejemplos hay de sobra, que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser aquel que logró esparcir, y él mismo lo dice, no yo, sino Cristo en mí, la iglesia, el evangelio, a todo el mundo greco-romano. Ustedes recordarán que en ese momento el imperio dominante y hegemónico era el imperio romano, ¿ya? Y él, Pablo, siendo ciudadano romano, ustedes también lo saben, por eso es que una vez cuando lo tomaron preso, eh, la autoridad temió por haberlo encarcelado sin un debido proceso. Siendo él ciudadano romano, él pudo con cierta facilidad, aun cuando no lo andaba vociferando por ahí, desplazarse y predicar el Evangelio por diferentes lugares. Después, ya en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, ¿ya? Pero los libros del Nuevo Testamento ya habían sido completados y estaban dando vuelta entre las iglesias, particularmente eh, las cartas. Y aquí, hermanos, se inicia un periodo, ya toma mucha fuerza, voy aquí, un periodo muy crítico para la iglesia, muy crítico, muy duro, y yo creo que el próximo eh, martes me voy a referir con un poco más de detalle a esto, un periodo muy duro, cerca de 250 años, donde los cristianos fueron perseguidos de una manera brutal, brutal, hermanos, de la manera muy sanguinaria. Yo creo, hermanos, y permítanme decirlo de esta manera, cuando nosotros nos quejamos o nos amedrentamos por los padecimientos que tenemos que enfrentar, por las pruebas que nos toca lidiar, de verdad que esto fue realmente una carnicería. La iglesia fue diezmada de las maneras y métodos de tortura y asesinamiento que pudieron ocurrir. Apareció lo peor del ser humano para diseñar formas lo más crueles. ¿Por qué crueles? Porque el objetivo de la iglesia, perdón, el objetivo de la persecución era frenar, hermanos, el movimiento de la iglesia. Pero ustedes ya sabrán lo que pasó. Y recuerdo las palabras de... eh, se me fue, aquel que mandó a azotar a los apóstoles y dijo, por ahí lo debo tener, si esta obra es del Señor, Gamaliel, si no me equivoco, Gamaliel, si esta obra es del Señor, no la podrán detener. Y en este caso aplica, y así ha sido por todos estos siglos, hermanos. El hombre, y permítame, digamos, inspirarme un poco en este punto, el hombre ha tratado muchas veces de cercenar y exterminar a la iglesia y diezmarla, incluida la palabra del Señor. Pero bendito sea el dueño de la iglesia, que el impacto o el resultado ha sido totalmente el contrario al que el ser humano ha querido. La iglesia proliferó, es decir, se multiplicó, el evangelio se expandió con más fuerza, con más valentía, hermanos, y cuando nuestros hermanos de allí, de aquella época, del primer, segundo, tercer siglo, sabían de que eran muertos sus hermanos, sus familiares, hermanos, habían situaciones que eran muy similares a la historia de Job, en el sentido de que mataban a la esposa, mataban a los hijos, los despojaban de todo. Y el hermano, la hermana, los que quedaban, seguían caminando, sostenidos por la fe, sostenidos por la gracia. Esa era la iglesia, hermano, y yo, por medio de esta exposición, oro y le pido al Señor que ese espíritu, esa valentía, esa convicción, nosotros no la miremos como un hecho histórico solamente, sino que el mismo Espíritu Santo que moraba en ellos, despierte eso, esa dinamita, ese poder que se recibió en el Pentecostés. Bueno, lo vamos a dejar ahí marcado en celeste para poder, o calipso, ustedes saben que los hombres no sabemos tres colores nomás, eh, lo vamos a dejar marcado ahí para el otro martes retomarlo un poquito. Bueno, siglo 2 y 3. No todo
era tan bueno en cuanto al funcionamiento de la iglesia. Aquí ocurre un fenómeno que en mi opinión se ha perpetuado hasta nuestros días. Este fenómeno de la episcopalidad o la jerarquización de la iglesia. Si uno revisa las cartas de Pablo, yo creo que en ningún caso encontramos estamentos, ¿ya? Estamentos, es decir, una clasificación entre tipos de hermanos. Si encontramos funciones, como los diáconos, como los dirigentes, si encontramos dones y gracias, pero el ser humano, tratando de arreglar el asunto, de perfeccionarlo, entre comillas, y aquí hay un pensamiento, Martín Lutero, que traigo a colación. Nosotros no podemos arreglar la obra de Dios, nosotros no podemos perfeccionar la obra de Dios, porque cada vez que el ser humano ha pretendido hacerlo, la echa a perder. Y aquí ocurrió este fenómeno que se ha perpetuado hasta nuestros días, que se establece una especie de jerarquía, ¿ya? Donde empezó a, voy a inventar un término, episcopalizarse la iglesia, a verticalizarse, y empezaron a aparecer los pastores, pero con un sentido de autoridad excesiva. Luego, en cierta provincia o región, alguien encargado de esa región. Luego, sobre esa nación, alguien encargado de esa nación. Y empezaron a aparecer los excesos, ¿ya? Los excesos, el autoritarismo y cuestiones que atentan contra el espíritu de la iglesia, que atentan contra el carácter fundacional que tuvo la iglesia. También aparecieron herejías, ¿ya? Herejías que cuestionaban, por ejemplo, la humanidad de Cristo, decían que él en realidad era un espíritu que andaba casi flotando por el planeta. Empezaron a cuestionarse un poco herejías como que el Logos o la segunda la persona de la Trinidad no era eterna, sino que había nacido, no que se había encarnado, sino que había nacido, comillas, a la existencia con la encarnación, etcétera, etcétera. Pero también durante ese tiempo fue acordado el canon del Nuevo Testamento. Algo habló el hermano Víctor hace muchas sesiones atrás. Se acuerda y se establece allí una especie de consenso de cuáles son los libros que forman parte del Nuevo Testamento. Tercer punto. Ustedes saben, y ya les recordaba yo, que la iglesia estaba siendo duramente perseguida, ¿ya? Eh, ¿Cómo no recordar a este hombre malvado, ¿cierto? Característico, Nerón, que quiso iluminar Roma o los jardines de su palacio, no con fogatas solamente, sino que con fogatas alimentadas por carnes humanas, carnes de hermanos nuestros, ¿ya? El corazón malo del ser humano desatado de una manera absurda y cruel, ¿ya? Pero llegó el siglo III, donde un emperador o el emperador del momento llamado Constantino dice haber experimentado la conversión, ¿ya? Aquí hay un poquito de, ustedes saben, la historia a veces no es tan, no mantiene una sola línea. Algunos dicen que fue Constantino el que oficializó el cristianismo como la religión oficial, valga la redundancia, del imperio, ¿ya? Pero otros dicen, y yo abogo más por esto, que la conversión de Constantino llevó para que después Teodosio, a posteriori, él finalmente terminó de decretar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y esto que pudiera ser una buena noticia, fue una buena noticia por un lado, porque se dejó de perseguir a los cristianos, ¿ya? Se dejó de perseguir a los cristianos, pero fue una mala noticia por otro lado porque tuvo algunas consecuencias, como por ejemplo lo que está aquí marcado en la letra C y D. Ahora no se persiguió a los cristianos, sino que se persiguió a los no cristianos o a los paganos, y de una manera bastante dura. Entonces, ahí estaban los incentivos, si se quiere, para que aquellos que eran paganos
y no habían experimentado una genuina conversión, ellos dijeran, sí, somos cristianos, para que los dejaran tranquilos, en otras palabras. Y eso generó grandes problemas, como por ejemplo lo que dice la letra D, la aparición del sincretismo religioso. Hermanos, y aquí me permito hacer una nota complementaria. Es muy peligroso, y esta advertencia cabe para hasta nuestros días, que, que personas que no son cristianas se califiquen como tal. Y es muy peligroso también que nosotros llamemos cristianos y tratemos como hermanos a aquellos que no lo son. Y aquí de paso pido sabiduría al Señor, porque tampoco es nuestra facultad o atribución andar separando la cizaña del trigo, como decimos, ¿cierto? En el concierto evangélico, ¿cierto? No es nuestra atribución, no nos corresponde. Pero al mismo tiempo es peligroso que nosotros califiquemos de hermanos a aquellos que no lo son. Entonces, Dios nos dé sabiduría porque tenemos que ser igual cautelosos y celosos, si se quiere, con esto. ¿Por qué? Porque bueno, en ese tiempo, cuando los paganos empezaban a decir soy cristiano para que los dejaran tranquilos, ellos venían, como no habían experimentado el nuevo nacimiento, venían con un bonus track. ¿Y cuál es ese bonus track? Todas sus culturas, todas sus tradiciones, todas sus prácticas, que como ellos no habían sido regenerados, no las dejaron de lado, sino que la incorporaron, ¿ya? E hicieron una mezcla terrible entre adoración a ídolos, tradiciones de ciertos territorios, porque el imperio romano se seguía expandiendo y ellos obligaban a aquellos pueblos que eran subyugados a, comillas, convertirse al cristianismo. Entonces esos pueblos que habían sido subyugados no tenían problema y se sometían en cuanto a sus prácticas religiosas, pero además traían sus propias tradiciones, ¿ya? Y aquí se formó esto denominado sincretismo religioso, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, y creo que este ejemplo va a permitir visualizarlo, ustedes se han percatado que, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dependiendo del país donde están, hacen una mezcla muy clara entre el dogma católico y las tradiciones del lugar. Por eso es que, por ejemplo, encontramos en nuestro caso como chileno, la Virgen del Carmen, que se ha denominado como patrona de Chile, patrona del ejército. Está el catolicismo mezclado, por ejemplo, con santos gitanos. Por ejemplo, si vamos a México encontramos propios santos o propias vírgenes que son como expresiones de la Virgen María, pero particulares de la cultura mexicana. Y así encontramos unas mezclas que son realmente tenebrosas, algunas de ellas. Cuando uno ha tenido la posibilidad de visitar, por ejemplo, capillas o catedrales, se dan cuenta que hay claramente una mezcla entre el dogma católico y las tradiciones del lugar. Entonces realmente se armó un tema súper complicado. Eh, ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? La verdadera iglesia, que nunca ha dejado de ser guiada por el Espíritu de Dios, la verdadera iglesia que nunca ha corrompido la sana doctrina, y esto, bendito sea el Señor, siempre ha estado, siempre ha existido un remanente a lo largo y ancho del mundo, siempre ha existido. Se empezó a aislar y a separar de esta institución naciente, la Iglesia romana, que empezó a instaurarse, empezó a corromperse en este aparato del Imperio Romano, y la Iglesia se empezó a
a separar. Muchos hermanos se dieron cuenta que esto que estaba tomando forma de iglesia no es la iglesia. Esto se parece a lo que decimos en nuestros días, la que se hace llamar iglesia y que aparece quizás en la prensa, en la tele, que lo invitan a tomar desayuno a la Moneda. En muchos casos puede que no sea la iglesia institucional, como le decimos a algunos. Y la verdadera iglesia estaba escondida en los campos, en las catacumbas en el tiempo de la persecución, pero permaneció pura, santa y sin mancha. Junto con la mimetización de la iglesia y el imperio romano, empezaron a aparecer las diferencias, los abusos. Yo creo que tal cual hoy día podemos ver la iglesia romana y lamentablemente también la iglesia que se hace denominar evangélica, empiezan a surgir estos abusos en temas económicos, abusos en temas de integridad física, sexual, abusos en temas de manipulación de la verdad. Ustedes recordarán, ya vamos a avanzar a la Reforma Protestante, las indulgencias, etcétera. También hubo un problema entre la iglesia de Oriente y Occidente, junto con la separación del Imperio Romano entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Ocurre cerca del año 1000 lo que se denominó el Gran Cisma, la gran separación entre la iglesia de Occidente, la iglesia católica, y la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa. ¿Ya? Bueno, esto da para mucho, pero la idea tampoco es profundizar tanto y no aburrirlo, ¿ya? Eh, Después, como cuarto punto, en la Edad Media, y ustedes seguramente han oído hablar de esto, la iglesia se organiza en aquello que se denominaron las cruzadas, ¿ya? Que pretendían ir a liberar la calificada como ciudad santa que estaba en manos de los musulmanes o herejes, ¿ya? Y se armaron estas cruzadas que fueron muy sangrientas. Yo creo que aquí nace esta frase que probablemente todos hemos escuchado, que dice que en nombre de Dios se han cometido las peores aberraciones a lo largo de la historia, o las más grandes atrocidades a lo largo de la historia en nombre de Dios. ¿Ya? Las cruzadas, estos verdaderos ejércitos. Algunos dicen, y a mí la verdad me hace bastante sentido, que el real fin no era tanto liberar Jerusalén, sino que recuperar una ruta comercial que pasaba ahí por Medio Oriente y que permitía el comercio entre el Occidente y el lejano Oriente, y que permitía además transitar por el Mediterráneo, etcétera. O sea, lamentablemente se estaba usando el nombre de Dios para perseguir fines que eran netamente terrenales y humanos. ¿Ya? Después seguimos y avanzamos más todavía, llegamos al siglo XVI, año 1500 y tanto, y la iglesia ya estaba totalmente corrompida. eh, Podríamos dar muchas características de este nivel avanzado de corrupción, pero voy a citar solo uno, que son las famosas indulgencias. Eh, Se pagaba, hermanos, para recibir el perdón de pecados. Imagínense lo que significa eso. Eh, Se pagaba para tener acceso a la vida eterna. Teníamos que pagar dinero para ser perdonados. O sea, para empezar, yo estaría en la ruina, y yo creo que varios de ustedes también, si tuviéramos que pagar dinero para recibir perdón. Pero imagínense el nivel de manipulación, de angustia eh, que existía en estos fieles, que para recibir el perdón tenían que pagar. En ese momento, la revelación divina, el acceso a las escrituras, no era universal como lo conocemos hoy día. Estaba escondido y estaba capturado por un grupo manipulador, por una casta muy elitista y exclusivista, que eran los sacerdotes.
En los monasterios estaba escondido el conocimiento, no solo de la ley divina, sino que hasta ese momento de todo el conocimiento estaba escondido. Mantener a las masas ignorantes era la forma de manipularlos, ¿ya? En todo sentido, hermanos, era terrible. Yo también lo voy a dejar marcado aquí. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito más de todo este capítulo, ya que es muy apasionante y de mucha bendición para nosotros. Y ahí aparece un hermano, un monje católico, que se encuentra de una manera gloriosa, hermano, así como nosotros fuimos alumbrados por la luz de la palabra. Él, en medio de esta oscuridad, él se encuentra con este texto bíblico que dice que el justo vivirá por la fe y que la salvación es por gracia. Hermano, imagínense en la oscuridad de Europa, eh, donde había estaba escondida la Biblia, estaba solo en un idioma tradicional, el latín, que era, imagínense el nivel de analfabetismo que había, era imposible acceder a la escritura. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos 3, 4 Biblias en papel en la casa, tenemos acceso por medio del internet, de un computador, y vemos 10 versiones en un rato. En ese tiempo, hermanos, eso no se podía, y hubo un hermano que fue alumbrado por esta realidad totalmente contracorriente en ese momento. La salvación era por obras, en ese momento era el dogma dominante, había que pagar. La idea del sacerdocio universal no se le pasaba ni por la mente a nadie, y un hermano es alumbrado y es cautivado y es traspasado su corazón, y en palabras de Martín Lutero, su conciencia fue esclavizada por esta verdad. La salvación no es por obras, la salvación no es para algunos solamente. Cristo murió por todos, y para ser salvos no hay que hacer absolutamente nada, porque el Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz. La salvación se recibe y es solo por gracia, es un regalo, el favor de Dios. ¿Y cómo se recibe esta salvación? Martín Lutero, hereje para los católicos, un hombre abominable porque deshonró al Vaticano, a la Iglesia romana. ¿Cómo se recibe? Solamente por la fe. ¿Y cómo recibimos fe? ¿Cómo la producimos? ¿Dónde la obtenemos? No, de ninguna parte. La fe es un don de Dios. Y aquí aparecen las 5 solas: la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, solo Cristo y solo Dios. Es suficiente, hermano. Yo creo que nuestra imaginación no nos va a alcanzar para saber lo que significó en ese momento, hermano. Permítame decirlo en términos súper coloquiales. Martín Lutero echó a perder la fiesta, porque hasta ese momento, e inclusive hasta nuestros días, la religión, no el evangelio, la religión es un mecanismo de subyugación. La religión es un mecanismo de sometimiento para los pueblos, de esclavizar a los pueblos. Eh, Perdónenme la cita, pero Marx no estaba tan perdido en eso cuando él dice que la religión es el opio, es la droga que obnubila, que entenebrece a los pueblos. Ojo, yo estoy hablando de la religión, no el evangelio, porque el evangelio, todo lo contrario, nos alumbra y nos trae libertad. Pero la religión, cualquiera sea, es un mecanismo de subyugación y sometimiento. Así era en ese momento, hasta que nuestro hermano fue con este mensaje que vamos a recordar un poquito el próximo martes. Y miren, cuando yo les decía al comienzo que eh, el, el evangelio, el cristianismo impactó en la historia de la humanidad, en ese momento la Iglesia Católica tenía subyugada a toda Europa, y por lo tanto a todo el mundo, ya, porque Europa en ese momento, y quizás hasta nuestros días, bueno, quizás hoy día Estados Unidos es la superpotencia, pero en ese momento Europa era top, 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 y tener sometido a Europa era por consecuencia tener sometido a todo el mundo. Y todo estaba bajo el poder papal, ¿ya? Y cuando Martín Lutero predica este evangelio glorioso, implícitamente también desafía la autoridad del Papa, la autoridad irrestricta del Papa, y por eso algunos países se liberan de esta
autoridad irrestricta. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Inglaterra, Suiza, y se empiezan a conformar lo que conocemos hoy día como los estados modernos, porque empiezan a emanciparse de la autoridad del Papa. Bueno, esto va para largo, pero lo coloco como antecedente. El nuevo mundo, como lo conocemos hoy día, fue muy influenciado por la reforma protestante. ¿Ya? Ahí hay un legado de nuestros hermanos. Después, capítulo 6 comienza lo que también algunos historiadores llaman como la era de las misiones, ¿ya? Siglo XVIII al siglo XX. eh, ya habían ocurrido los descubrimientos de América y de otros lugares, ya se había perfeccionado mucho la navegación, las cartografías, instrumentos como la brújula, había muchas rutas marítimas, estaban apareciendo, habían ocurrido ya las revoluciones industriales, por lo tanto existía el tren a vapor, a carbón, y ya las distancias se habían acortado, la escritura ya había proliferado, ya había, se había descubierto la imprenta o se había inventado la imprenta, y empieza la era de las misiones, siglo XVIII al siglo XX. La tecnología y avances permitieron la evangelización. Y ojo, hermanos, que si en ese momento, producto de esta revolución tecnológica e industrial, hubo esta expansión, algunos dicen en nuestros días que estamos viviendo una nueva revolución industrial y tecnológica. ¿Ya? A mí me hace bastante sentido. Producto del internet, ahora sumémosle estas reuniones telemáticas que están proliferando a lo largo de todo el mundo. Yo les comento, por ejemplo, en mi trabajo ocupábamos reuniones, conferencias, pero muy poco. Ahora, post pandemia, esto se ha multiplicado de manera exponencial. Entonces, si la iglesia a lo largo de la historia se ha embarcado cuando digo empresa, iba a decir, refiero a desafíos, en cuanto se ha embarcado en desafíos de evangelización, eh, nosotros debemos reaccionar también. Hoy día tenemos herramientas que no teníamos hasta hace algunas décadas atrás, y no podemos ser menos que lo que han hecho nuestros hermanos de aquí hacia atrás. Cuando digo no podemos ser menos, no me refiero a una competencia banal, sino que a tomar la antorcha y predicar el Evangelio y a ir con las buenas nuevas. Y como último capítulo de este barrido, eh, quiero referirme a la iglesia moderna. Ya en nuestros días todavía existe esta pugna entre la iglesia romana de Occidente y la iglesia oriental ortodoxa. Yo no sé si alguna vez han visto las noticias y aparecen los líderes. Bueno, nosotros estamos mucho más familiarizados con la iglesia católica romana, el Papa, pero en el Oriente existe la iglesia ortodoxa. No sé si alguna vez ha visto a alguien a su máxima autoridad, a veces en algunas reuniones de carácter ecuménico. Pero miren, yo solamente quiero destacar que el gran cisma ocurrió en el año 1000 y han pasado 1000 años. Y si ustedes revisan las noticias, han habido acercamientos entre la iglesia, hermanos, 1000 años de una división. Ya, yo creo que da para pensar. Dios nos permita mantenernos unidos siempre y saber resolver nuestros conflictos y diferencias con los mecanismos bíblicos: el quebranto, la humildad, el perdón, la restauración, la reconciliación. Eso como pequeña nota al pie. Y por otro lado, en la iglesia moderna también está cruzada por este antagonismo, si se quiere, entre los católicos y los luteranos o protestantes o evangélicos, como queramos llamarlo en términos generales. Eso hoy día igual está presente. Y tener cuidado, porque hoy día hay una corriente bastante fuerte, yo sé que muchos de ustedes la han oído, que tiene que ver con el ecumenismo, ¿ya? Tengamos cuidado, hermanos, porque la Biblia, si bien nos llama a estar en paz con todo mientras dependa de nosotros, en ningún caso esto implica ajustar o suavizar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros debemos procurar tener puntos de encuentro, pero hay cosas en las que realmente, dogmas fundamentales de nuestra fe,
que no podemos ceder. Y hoy día debemos ser más fieles que nunca a esta verdad. Hoy día encontramos el denominacionalismo que nos hablaba la Tali hace algunas sesiones atrás. Y hay muchos. Yo diría que una de las falencias que tiene el movimiento protestante, que se ha multiplicado de una manera tremenda. Los wesleyanos, los metodistas pentecostales, el movimiento carismático que es más bien de corte católico, el ecumenismo, los bautistas, pudiéramos seguir, y aquellos que, digamos, inclusive nosotros, que no nos identificamos claramente con ninguna denominación tradicional, pero estamos procurando, Dios mediante, ser fieles a la Escritura, y Dios nos permite hacerlo, ¿ya? Bueno, como les dije, esto da para mucho, tampoco quiero aburrirlo, yo no sé cuántos de aquí les gusta la historia, pero quiero ya ir terminando con lo siguiente. Eh, Podemos ver a lo largo de la historia, el próximo martes vamos a hacer un zoom en algunos de estos puntos, que el Señor ha sido fiel, que el Señor ha sostenido a su iglesia y ha cumplido su palabra, ¿ya? La historia no ha sorprendido al Señor, no lo ha pillado por sorpresa, sino que el Señor siempre ha tenido la historia en su mano. Algunos, de aquí termino con este pensamiento teológico, algunos hablan de la voluntad perfecta de Dios y algunos hablan de la voluntad permisiva de Dios. Yo creo que, haciendo eco de esto que se denomina la voluntad permisiva de Dios, yo creo que hay cosas que Dios ha permitido, quizás no estaban en su corazón, pero Él ha permitido, y que han sido resorte de la maldad del ser humano, del deterioro progresivo. Producto de la maldad que ésta se ha aumentado, han ocurrido hechos lamentables a lo largo de la historia. Y muchos de ellos han ocurrido en nombre de Dios, que es lo más terrible. ¿Esto ha escapado de las manos del Señor? No, en ningún caso. Pero esto es más bien una opinión personal. Dudo que muchos de los hechos hayan estado en el corazón de Dios. Dios los permite porque el ser humano se autodestruye. Algunos hablan en nuestros tiempos en temas morales de evolución. Yo la denomino involución. Cuando se quiere destruir la familia, cuando se quiere hablar de libertades, en realidad son involuciones. Hermanos, quiero terminar con una pequeña dinámica. Voy a armar dos salas, ¿ya? De manera aleatoria. Y vamos a dar 5 minutitos, 7 minutos para que esos grupos que se van a constituir de manera aleatoria conversen y puedan elaborar a raíz de lo que he planteado hoy día. Espero que no se hayan quedado dormidos de lo que he planteado hoy día. Alguna idea central, alguna observación, alguna crítica, algún comentario libre, ya lo que pueda resolver el grupo, y después un vocero o vocera de cada grupo nos va a comentar aquí a todos lo que ese grupo conversó, ¿ya? Voy a hacer los grupos, dos salas de manera aleatoria, y son las 22:10, a las 22:17